buenos días. Buenos días a todos. A ver, vamos a comenzar con nuestra clase. Hemos estado viendo el tema de funciones. Hemos visto ya varias clases de funciones. Eh, Hemos visto dominio, ¿no? Desde cómo encontrar, bueno, qué es una función, qué es cómo encontrar el dominio y rango de una función. Hemos visto algunas funciones especiales, como la clase pasada que vimos la función constante, vimos la función valor absoluto y la función raíz cuadrada. Vamos a continuar con este tema de funciones. Vamos a ver dos funciones más, la función lineal o la recta y la función cuadrática o la parábola. Dos funciones más. La parábola es la que de repente más se utiliza o más son problemas que más vienen de repente con un examen de admisión. Como te decía la vez pasada, ¿no? Bueno, en general sí se ha venido un poco de todo, pero más bien función cuadrática y valor absoluto. Esas dos funciones. La de valor absoluto, que lo vimos en la clase pasada, y función cuadrática, que lo vamos a ver ahora. A ver, empezamos con la función lineal. Gráficamente es una recta, ¿no? Geométricamente se puede analizar de manera geométrica o de manera algebraica. De manera algebraica, bueno, tiene esta forma. Es un polinomio lineal, ax más b. Lineal porque tiene exponente 1, ¿no? Todo polinomio lineal lo podemos ver como una función y podemos graficar esa función. De esa forma podemos encontrar de repente más rápido el dominio y rango de una función de este tipo, lineal. El coeficiente principal a se le llama pendiente y eso te indica cómo se grafica la recta. Si va a ser, si se inclina hacia la derecha o se inclina hacia la izquierda. Si el coeficiente principal o pendiente es positivo, sale un valor positivo hacia la derecha. Si el coeficiente principal sale un valor negativo, hacia la izquierda. Bien, ejemplo. Simplemente basta analizar, ya tiene la función 2x menos 4. Basta analizar este coeficiente principal, que es 2 positivo, para tener una idea de cómo se va a graficar. Si es positivo, esto es una recta más o menos así, que se inclina hacia la derecha. Tiene pendiente positivo. Ahora, si queremos mayor exactitud, podemos tabular. Basta tabular dos puntos para graficar una recta. Lo que te dice en geometría, ¿no? Una recta se genera por dos puntos. Por dos puntos generan una recta. En este caso, si queremos graficar con mayor detalle dónde va a estar ubicada esa recta o por dónde va a pasar, tabulamos dos puntitos. Ahora, podemos tabular los puntos cualesquiera, pero por lo general se tabulan dos puntos bastante importantes que van a ser más fáciles de graficar. Uno es, dale a x0. Si a x le das el valor de 0, te queda 2 por 0, 0, menos 4, te va a quedar menos 4. Llévale menos 4. Y el otro valor es, ahora darle a 0, dale a y 0. En vez de y, colócale 0. Si llévale 0, de ahí despeja. Eso lo podemos hacer por acá abajo. Primero, si a x le da 0, ¿cuánto vale y? Y es igual a 2 por 0 menos 4. 2 por 0, 0, llévale menos 4. Tienes el punto 0 menos 4. Por ese punto pasa la recta. El otro punto al revés, cuando y vale 0. Hacemos que y valga 0. Cuando y vale 0, tendrías 0 igual a 2x menos 4.
y despejas el valor de x menos al otro lado, 2 a dividir, x vale 2. Tendrías el otro punto que es el 2, 0. Por esos dos puntos pasa la recta. Podemos graficar eso en el plano cartesiano. Hay una forma bastante práctica. Puedes graficar los puntos o ya directamente. Mira, la forma práctica te dice de frente. En X, no cuentes el 0, el 2. En esta columna X, 2. Ubica en el eje X, 2. Y en Y, en el eje Y ubica el menos 4. En el eje X ubicas el 2, en el Y ubicas el menos 4 y por esos dos puntos pasa la recta. Esta es la gráfica de esta recta Y igual a 2x menos 4. Vas a tabular dos puntos y fíjate que esos dos puntos son los puntos de corte con el eje X y el punto de corte con el eje Y. Son los dos puntos que generalmente vamos a utilizar para graficar cualquier recta. X vale 0 y encuentras el valor de Y. Luego al revés, cuando Y vale 0, encontramos el valor de X y ya de frente. En X ubicamos el 2, en Y ubicas el menos 4 y por ahí trazas la recta. Y otro dato importante acá es que si me dan la gráfica, si me dan esta gráfica, podemos sacar automáticamente la ecuación de la recta. Al revés, ¿no? Tiene la ecuación que hemos graficado, pero si me dan la gráfica y me piden cuál es la ecuación de esa recta que pasa por 2 y pasa por menos 4, hay una forma fácil de sacar, de generar la ecuación, si me dan la gráfica, que es, colocas X sobre el punto de corte 2. Más colocas Y sobre el punto de corte en Y menos 4. Eso igual a 1. Eso igual a 1. Lo podemos más acá. Entonces, podemos generar la ecuación rápidamente. Que son equivalentes, ojo. Si operas todo esto que es x medios más y sobre menos 4 igual a 1, operas y despejas y, te va a salir esto mismo que es 2x menos 4. Inténtalo, lo hacemos rápido ya. Operamos menos 4x más 2 veces y menos 8 igual a 1, menos 4x más 2 veces y, menos 8 pasa al otro lado. A multiplicar, menos 4 pasa al otro lado, como positivo 4x menos 8, y le puedes sacar mitad a todo, te queda y igual mitad de 4, 2, mitad de 8, 4. 2x menos 4, 2x menos 4, te sale lo mismo. No, que por ahí vamos a utilizar esto. Por ahí hay un problema donde nos dan la gráfica y tenemos que sacar su ecuación. Hay varias formas de sacar la ecuación, pero esta es la más práctica, de repente la más rápida. X sobre 2 más y sobre menos 4 igual a 1. Este 1 no va a cambiar, siempre va a ser igual a 1. Esa es la forma más rápida. Lo podemos hacer de manera algebraica también, sí, pero a veces demora más la forma algebraica. Otro ejemplo, si te dice trace la gráfica de 2x más 3y igual a 6. ¿Puedes despejar y de acá? Sí, podría despejar y, no habría ningún problema. O de frente lo puedes tabular, como gustes. Depende de la forma más práctica, lo tabulas de frente. Cuando x vale 0. Puedes despejar, sí, pero digo, ¿para qué? Sí, lo puedes decir, lo vamos a tabular y no es necesario. En la tabulación no es necesario despejar, basta igualar. Primero cuando x vale 0. Si x vale 0, ¿cuánto vale y? Te queda 2, 0 más 3y igual a 6. 2 por 0, 0. 3y igual a 6, ese 3 pasa a dividir, 2. Y vale 2. Luego al revés, cuando y vale 0. Si y vale 0, tienes 2x más 3 por 0 igual a 6. 3 por 0, 0. Te queda 2x igual a 6, x vale 3. Fíjate que no es necesario despejar y darle esta forma, ¿no? Esta es la forma general. Y o f.
y a x más b. ¿Sí? Pero en la gráfica, fíjate que no es necesario despejar y, simplemente tabula de frente. Cuando x vale 0, y vale 2. Cuando y vale 0, x vale 3. En el plano cartesiano ubica, en el eje x ubicas el 3, en el eje y ubicas el 2 positivo. En el eje x ubicamos el 3, en el eje y ubicamos 2. Y por esos 2 puntos pasa nuestra recta. 2x más 3y igual a 6. Esta es la gráfica de esta función. Y podemos hacer lo mismo al revés. Y si solamente me dan la gráfica y me piden sacar la ecuación, ¿de qué ecuación ha salido es la gráfica o esa recta? ¿Qué ecuación tiene esta recta que pasa por, o corta al eje x en 3, corta al eje y en 2? Entonces, lo sacas así, ¿no? X sobre 3 más y sobre 2 igual a 1. X sobre 3 más y sobre 2 igual a 1. Y esta viene a ser la ecuación de dónde ha salido. Que son equivalentes, como te digo. Esta es equivalente. Opéralo, te sale lo mismo. 2x, acá 3x, abajo 6, pasa a multiplicar, te sale esto mismo. Son iguales, son equivalentes. Sí. Muy bien. Entonces, esa es la función lineal o la recta. Vas a tabular 2 puntos. Siempre va a ser así, si te conviene. Porque son los puntos más fáciles, ¿no? Cuando uno evalúa x0, es más rápido operar. Cuando y vale 0, también es fácil operar. Que a su vez son los puntos de corte con el eje X y con el eje Y. Acá tenemos un problemita. Acá. Sí, lo que te decía, ¿no? Hay la ley de correspondencia de la gráfica mostrada. Una gráfica es una recta. Si es una recta, tiene la forma de un polinomio lineal. Nos dan los puntos de corte, ¿sí? Se corta el eje X en 5 y corta el eje Y en -3. Entonces podemos obtener su ecuación directamente, sí. La fórmula que es x sobre 5 más y sobre -3 igual a 1. Y ya después toca despejar nada más. Tendría que ser su fórmula. O su ley de correspondencia, ¿no? Ley de correspondencia o la función, fórmula, como quieras llamarlo. Ley de correspondencia. Hace x sobre 5 más y sobre -3 igual a 1. Y ya después tocaría despejar esto. Tocaría despejar. Para darle una forma, no sé, viendo las alternativas siempre, pues, ¿no? Dice la B, no, porque acá debería ser -3, no es la B. Entonces, hay que seguir operando hasta darle una forma como aparezca en las alternativas. Bueno, puedes operar cruzado -3, cruzado 5y y los denominadores -15. Ya, bueno, si quieres lo pones así. Acá, 3x menos 5y sobre 15. 15 lo pasas a multiplicar, te quedaría así. Esto todavía no aparece. 15, pásalo al otro lado a restar. Y esta forma sí aparece. Esta sí aparece en las alternativas. 3x menos 5y menos 15 igual a 0. Ahí tenemos la alternativa A. Acá te lo pongo como una observación. Siempre que tengamos una recta que corta los ejes X y Y, podemos obtener rápidamente su ecuación. Si esta es una recta, corta el eje X en A, corta el eje Y en B, entonces la ecuación de esta recta, tu regla de correspondencia, o la función
de esta recta es del tipo x sobre a más x sobre b, sobre y sobre b, perdón, igual a 1. Y mira, y ahí, por ejemplo, esa no es, eso es ya geometría, ¿no? Pero utilizamos esto, que es más geometría, para resolver los problemas de repente más rápido. ¿Ya? Nos apoyamos un poco de la geometría. Y tiene un nombre incluso esta, es la ecuación, no me acuerdo exactamente, pero sí tiene un nombre especial, esa ecuación. Eso es lo que estamos utilizando ahí. Y ya después simplemente despejamos, ¿no? Operamos un poquito para que nos salga como están en las alternativas. Ese es el problemita 1. Vamos a ver el problemita 2 también. Se dice, obtener el área de la figura formada por la gráfica de la función y los ejes cartesianos. Esta función es lineal, y lo sabe por el exponente de x, pues. X lineal. O sea, esto es una recta. Tiene que graficar esto. Tabulando. Tabulamos dos puntitos. A ver, ahí ya me adelanté, ¿no? A ver. Para tabular siempre dos puntos. Empieza con x0 y ver cuánto vale y. Y luego al revés con y0 y ves cuánto vale x. Cuando x vale 0, reemplaza acá. Y es igual a 10 menos 2 por 0 sobre 5. Bueno, 2 por 0, 0. Te queda 10 entre 5, 2. Cuando x vale 0, y vale 2. Y luego al revés. Y si y vale 0, queda 0 igual a 10 menos 2x sobre 5. 5 pasa a multiplicarse con 0, te queda 0. 5 por 0, 0. De ahí despejas, este menos lo mandas al otro lado para que se haga más. Divides 5. Cuando y vale 0, x vale 5. Basta con eso. En el plano cartesiano de frente. En la columna de x, 5. En x ubicas el 5. En la columna de y ubicas 2. En el eje y ubicas 2. En el eje x ubicas el punto 5 y en el eje y ubicas el 2. Por esos dos puntos pasa la recta. Ahora nos piden que ya hemos graficado y nos piden el área que genera esa recta con los ejes cartesianos, con el eje x, con el eje y, van a generar esa región que viene a ser un triángulo rectángulo. Ya tenemos la base, sí. 5 y la altura también, 2. Todo esto vale 5, quiere 5 unidades, y la altura vale 2 unidades. El área 5 por 2, tenemos el área de un triángulo, ¿no? 5 por 2 entre 2. Puede cancelar 2 con 2 y te va a quedar 5 unidades cuadradas. Sí, bien, ya está, muy bien. Esa fue la primera función que vamos a ver hoy. La recta o la función lineal. ¿Cómo lo graficas? Tabulando. ¿Siempre va a ser tabulando? Sí. Y si me dan la gráfica, ¿puedo sacar la ecuación? Sí. Si me dan la gráfica, ¿puedo sacar automáticamente la ecuación? Sí. X sobre 5 más Y sobre 2 igual a 1. Esta sería la ecuación. Si me dan esta gráfica, su ecuación vendría a ser esta. La ecuación geométrica. Puedes operar un poquito esto y llegar a esto mismo. Despejando Y, ¿no? Despejas Y y te debe quedar esto mismo. 10 menos 2x sobre 5. Bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente función, que es la función cuadrática. Ahora con el polinomio de grado 2, ¿no?
Estamos viendo primero la función lineal o el polinomio lineal. Ahora vamos a ver la función cuadrática cuando el polinomio es de grado 2. De la forma ax al cuadrado bx más c. Y ahí nos quedamos, ¿no? No vemos las ecuaciones de grado 3, de grado 4, o las funciones polinomiales de grado 3, de grado 4, no. Nos quedamos solamente hasta la cuadrática. La función cuadrática. La función cuadrática lo podemos ver de dos formas. Unas, una si nos dan ya expresada como un binomio al cuadrado, con la función y, de repente la más fácil de graficar, ¿no? Si dice, a ver, grafica y x menos 2 al cuadrado más 5. Si desarrollas esto, te sale una cuadrática. Cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, más cuadrado del segundo. ¿Qué te sale? Te sale la cuadrática, pues. Menos 4x más 4, 9. Te sale esta cuadrática. O la de grado 2. Pero vamos a empezar con esta forma de binomio al cuadrado. Más algo. Más o menos algo. Porque es la forma, depende, más rápida y más fácil de graficar. Si te dan la función cuadrática de esa forma, encontrar el vértice va a ser bastante rápido. Ahora, ¿necesitamos encontrar el vértice? Sí, porque esta función cuadrática siempre es una curva. Ya sea hacia arriba o hacia abajo. Claro, puede haber con pequeñas variaciones, pues, ¿no? Hace la curva hacia arriba, ya, pero de repente puede ser mucho más abierto, de repente mucho más cerrada. Pero básicamente siempre va a tener esa forma de curva, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Y si tiene esa forma de curva, entonces hay un punto más bajo, si está graficado de esta manera, ¿sí? Hacia arriba, se abre hacia arriba, hay un punto más bajo que vamos a llamar vértice. O si se grafica o se abre hacia abajo, hay un punto más alto. El punto más bajo, sí, pues, ¿no? Si te imaginas acá. Vas bajando, 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 llegas a un punto donde va a ser el punto más bajo, porque después vas a subir. En ese momento de bajar y subir, por ahí vas a pasar por un punto que es el punto más bajo, el mínimo valor. Mientras que en la curva, si se abre hacia abajo, signo de que estás por acá, estás caminando, caminando y llegas a un punto que es lo más alto. Ya después vas a ir bajando, ¿no? Vas subiendo y luego bajas, pero ahí vas a llegar a un punto donde es lo más alto, o el máximo valor. Ese punto más bajo o el punto más alto lo podemos ver como el par HK. El par HK es el vértice, ¿no? El vértice, así se conoce el vértice, en geometría también lo ves así. HK. ¿No? Esa es la notación que se utiliza. Ahora, ¿cómo sé que se abre hacia arriba o hacia abajo? Depende del coeficiente A. Depende de lo que está delante. A, paréntesis, x menos h al cuadrado, depende de este valor. Si es positivo, hacia arriba. Si es negativo, hacia abajo. Ejemplo. Pidieran acá graficar. Con el exponente de 2 se sale una cuadrática. ¿Es una función cuadrática o sea, es una parábola? Con este menos que está adelante te indica que va a ser hacia abajo. Los positivos siempre están hacia arriba, los negativos hacia abajo. Este negativo te indica que la gráfica es hacia abajo. Es una parábola así. Ahora, si queremos tener mayor exactitud, lo podemos graficar en el plano cartesiano. Y para graficarlo con mayor exactitud, basta tener el vértice. El vértice HK. ¿Cómo sacas H y cómo sacas K? Como hacíamos anteriormente en las clases anteriores, mira, igualamos a 0. Esto que es x más 2 al cuadrado igual a 0. Igualas a 0 y luego despejas, x vale menos 1. Menos 2, perdón. X más 2 igual a 0, despejando x vale menos 2. Eso viene a ser la primera componente del vértice.
y todo lo que venga después del cuadrado, que es este más 4, es la segunda componente del vértice. De ahí se saca el vértice. Y si tienes el vértice ya puedes graficar la parábola, porque desde el vértice de ahí nace la parábola. Tienes el vértice, de ahí nace. Hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de cómo está el coeficiente principal o lo que está delante de este binomio al cuadrado. Si es más hacia arriba, si es menos hacia abajo. La parábola se abre hacia abajo y nace a partir del vértice. Otro detalle importante que la gráfica es simétrica, ojo, toda parábola es simétrica, igual que el valor absoluto. Si hacemos imaginariamente un eje de simetría, ambas ramas de esta parábola son simétricas. Quiero dibujar, no lo voy a dibujar así, pues, ¿no? Debe ser lo más simétrico posible, como un espejo. Momento de dibujar. Y eso puede ayudar también en algunos casos, en algunos problemas, ¿no? La parábola es simétrica. Su gráfica es simétrica. Entonces, igualamos a 0, tenemos menos 2, todo lo que venga después es 4, ya tenemos el vértice, ubicamos ese vértice en el plano cartesiano, menos 2, 4, y desde el vértice nace la parábola. Hacia abajo, pero acá viene el otro detalle, ya lo puedo dibujar hacia abajo, pero así, ¿no? Digo, sí, pero yo lo quiero dibujar un poco más amplio. De repente pasa por el 0, 0, de repente lo quiero dibujar mucho más amplio, ¿sí? Hay cantidad de formas de graficar la parábola, ¿no? Una curva hacia abajo sí, pero lo podemos hacer de cantidad de formas. Ahora, si solamente nos pidieran un bosquejo de repente, ya fácil, pues, ¿no? Hacia abajo, listo. Más o menos así. Pero si queremos ganar mayor exactitud, siempre conviene tabular algunos puntos adicionales. Y de repente el punto más fácil de tabular es cuando x vale 0. La parábola se va a abrir así, sí. ¿Y cómo se tabula? Podemos tabular un puntito, y el punto más fácil de tabular es cuando x vale 0. Lo podemos tabular un punto para saber por dónde va a pasar. El punto más fácil es cuando x vale 0. Si x vale 0, estoy lleno. ¿Cuánto vale y? Te va a quedar así, menos, acá vale 0, te queda 2 a la 2 más 4. Menos 4 más 4, 0. Te das cuenta que la parábola va a pasar por el punto 0, 0. Por acá pasa la parábola. Entonces con eso ya tenemos mayor exactitud y la gráfica debe ser de esta manera. Parábola que se abre desde el vértice y se va hacia abajo pasando por el 0, 0. Podemos tabular puntitos. Esta es la tabulación más conocida y más sencilla, ¿no? Tabula cuando x vale 0. Y vale 0, entonces pasa por el punto 0, 0. Con esto tenemos mayor exactitud. Y si te piden el rango, que eso es lo que se quiere cuando uno grafica funciones, que no, el rango, ¿de dónde viene el rango? O sea, los valores que puede tomar y. Fíjate dónde aparece la gráfica. Esto baja, 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 baja. La gráfica viene de menos infinito y llega hasta 4. Si sube más ya no aparece la gráfica, ¿no? Solamente de menos infinito a 4. Claro, cuando uno dibuja así la parábola, significa que antes le dibujaba así con flechitas, para indicar que esto sigue bajando, 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 bajando y nunca termina, pues. Pero ahora no se acostumbra ya a dibujar así, simplemente ya se sobreentiende, ¿no? Cuando dibujo una parábola o cuando dibujas una recta, en la gráfica dibujamos así, que es un segmento, no, pues. Cuando uno dibuja una recta, ya se sobreentiende que esa recta es infinita, ¿no? Sigue subiendo, acá sigue bajando, bajando, y acá sigue subiendo, subiendo. Lo mismo pasa en casi todas las funciones, ¿no? Cuando veíamos también la función raíz cuadrada, la dibujábamos así, ¿no?
Encontrábamos el vértice y la dibujamos así. Que solamente se queda ahí, no, pues significa que esto continúa, sigue, 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 sigue y nunca termina. O la función valor absoluto. Encontrábamos el vértice y dibujábamos la v. O sea, que termina ahí, no, pues se sobreentiende que esto sigue, sigue, sigue. Y esto también sigue. Ambas ramas siguen creciendo hasta el infinito. Lo mismo pasa acá. ¿Se dibuja la parábola así? Sí, pero se entiende que ambas ramas siguen. Bajan hasta el infinito. Y acá ambas ramas suben hasta el infinito. Su gráfica es una gráfica o un gráfico infinito. Entonces, por eso que te decía acá, ¿no? Esto baja, 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 ¿y de dónde viene? Del menos infinito. Y llega hasta 4. Por eso que los valores que toma y de menos infinito a 4, lo que significa que el rango de esta función es de menos infinito a 4. Podemos encontrar el rango de este tipo de funciones gráficamente. Otro ejemplo. Si te piden graficar x menos 1 al cuadrado más 7. Si te dan la función cuadrática de este tipo, es más rápido graficar. Porque es fácil encontrar el vértice, basta igualar a 0. Despejas x menos 1 igual a 0 y x vale 1. Y todo lo que venga después con todo el signo, ya sea más 7, menos 7 con todo el signo, es la segunda componente. El vértice es 1, 7, ¿no? 1, 7 es ahí. A ver, por de tipeo. 1, 7 es. 1, 7. Ubicamos el vértice en el plano cartesiano, 1, 7, y a partir del vértice sale la parábola. ¿Cómo empieza? Acá empezaba con menos, por eso la dibujamos hacia abajo, pero acá se sobreentiende que acá es un más, pues, ¿no? Hacia arriba. Menos hacia abajo, más hacia arriba. Entonces la parábola se abre hacia arriba. Ahora, si quiere ganar mayor exactitud acá también, porque lo podemos dibujar de varias formas, ¿no? Puede ser así. Puede ser bastante más abierta. Si queremos ganar de repente mayor exactitud, podemos tabular también un puntito. Podemos tabular el punto x igual a 0. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Si x vale 0, te queda menos 1 al cuadrado más 7. Y esto te queda 8. O sea, al momento de graficar la parábola, este punto de corte viene a ser el 8. Podemos ganar mayor exactitud, ¿no? O de repente en algún problema cuando pidan graficar y hay dos alternativas que son muy parecidas, solamente se diferencian en el punto de corte con el eje Y, ahí conviene tabular. X igual a 0 y encuentras el valor de Y. Entonces, cuando X vale 0, Y vale 8. Y nota que este detalle, cuando uno coloca X0, lo que está encontrando es el corte con el eje Y. Si X vale 0, todo queda en Y. Corte con el eje Y en 8. Cuando X vale 0, corte en el eje Y 0. Acá se aprecia mejor, ¿no? Cuando X vale 0, Y vale 8. Que es el punto de corte con el eje Y. La función, la parábola se corta con el eje Y justamente en este punto que es el 8. ¿Y podemos encontrar su rango? Sí. ¿El rango qué es? Los valores que puede tomar Y. ¿Qué valores toma Y? Desde 7 siempre va a ser cerrado, sí. Y sube, 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 sube hasta el más infinito. 7 más infinito. Ahora, ¿podemos encontrar de ambos su mínimo y máximo valor? Sí. T4 que viene a ser máximo. Te imaginas subiendo, sube, sube, sube y llegas a un punto máximo que llega a 4. A una altura de 4, si quieres, por poner. Máximo valor 4. Mientras que en el otro caso, la baja, 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 llega a un punto 7, que es el mínimo valor, y de ahí vuelve a subir. Este vendría a ser el punto mínimo. El mínimo valor que puede tomar esta función, 7. El máximo valor que puede tomar esta función es 4.
Muy bien. Esa es la función cuadrática cuando nos dan esta forma de binomio al cuadrado más menos algo. Podemos encontrar rápidamente el vértice, igualas a 0x y todo lo que venga después el vértice. Igualas a 0, x menos 1 igual a 0, despejas, x vale 1 y todo lo que venga después la segunda componente del vértice. Si tienes el vértice ya puedes graficar la parábola o bien se abre hacia abajo o hacia arriba. ¿De qué depende? De lo que está delante. Si es menos hacia abajo, si está más hacia arriba. Y si quieres ganar mayor exactitud, puedes tabular un punto. El punto más común es cuando x vale 0. Cuando x vale 0. Ahora, hay otra forma, que es la forma desarrollada. No está así. La función completamente desarrollada, ¿no? En este caso podemos utilizar una fórmula, y vamos a utilizar la fórmula para encontrar el vértice. De acá podemos obtener h, que es la primera componente, y k, que es la segunda componente. Basta con h, porque k es reemplazar en la función. La primera componente del vértice la obtienes con menos b sobre, o sea, el lineal, que es b sobre el doble del principal. Siempre con un menos adelante, sí, menos b sobre el principal. Sobre el 2 veces el principal. Menos el lineal b sobre 2 veces el principal a. Y si ya encontraste h, puedes encontrar la segunda componente reemplazando f en h. A ver, ¿a qué me refiero? Si nos piden graficar, hay que encontrar el vértice. Entonces, acá hay que utilizar la fórmula. La fórmula es, primero h es menos, esto que vendría a ser b, el lineal, sobre el doble del principal, que vale 1. Menos el lineal, que es menos 2, sobre el doble del principal, que vale 1. Menos por menos más, 2 entre 2, 1. H vale 1. Entonces ya tiene la primera componente H. Para encontrar la segunda componente del vértice, reemplaza. Esto que has obtenido, reemplázalo en la función. K es igual a f de h. Eso te dice la fórmula. O K es igual a f de 1. Reemplaza en la función este valor 1 que te ha salido. 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 7. Y opéralo. Acá tienes 1. 7 más 1, 8. Menos 2, 6. Ese es el valor de la segunda componente K. Con eso ya tienes el vértice 1, 6. Y si ya tenemos el vértice, podemos graficar la parábola en el plano cartesiano. El vértice 1, 6. Ya tienes el vértice y de acá van a hacer la parábola. Hacia arriba o hacia abajo. ¿De qué depende? De este coeficiente principal. ¿Cómo es? 1. Es positivo. Si es positivo, hacia arriba. Siempre depende del coeficiente principal. Es 1 positivo hacia arriba. La parábola se abre hacia arriba. La que te lo decía. Ya está. Y ahí termina. Si quisiéramos... Ahora, si quieres ganar mayor exactitud, ¿puedes tabular este punto de corte? Sí, también. Este punto que se está cortando Ya, con el eje mamá. Y. Cuando x vale 0, ¿no? Si x vale 0, puedes Uno encontrar ese nomás. punto de corte, ¿no? O si no, simplemente así. Como digo, va a depender de cómo se presentan los problemas. Eso lo vamos a dejar así. Veamos más ejemplitos de esto. ¿Ya? Veamos dos problemitas más de esto para que quede claro. Es el problema 3, por ejemplo. ¿Cuál es el mínimo valor que toma la función? ¿Hay cantidad de formas de resolver esto? Sí. Pero ahora lo vamos a hacer graficando. Es una cuadrática, es una parábola, pero está en su forma desarrollada. Podemos utilizar la fórmula para encontrar el vértice HK. La fórmula te dice H, quieres encontrar H, vuelvo a escribir. Si quieres encontrar H,
es menos b sobre el doble de a menos 4, porque esto es como b, el principal a 1. Menos 4 sobre 2 por 1. Menos 4 sobre 2 por 1. Ya te sale menos 4 entre 2, menos 2 sale. Y si quieres encontrar la segunda componente k, reemplaza en la función, reemplaza este valor de h, f de h. La segunda componente k lo encontramos f evaluado en esto que ha salido menos 2, f de menos 2. Reemplázalo acá. Menos 2 al cuadrado, más 4 por menos 2, menos 5. Y resuelve, o mejor dicho, opera esto, ¿no? ¿Cuánto te queda acá? Positivo 4 siempre, acá menos 8 y acá menos 5. ¿Cuánto? 4 menos 8 menos 4 con menos 5 menos 9. Y ya tenemos la segunda componente. Esto lo hacemos pequeño. Acá nos ha salido 4 positivo, acá menos 8, menos 5. Si operas todo, te sale menos 9. Con eso ya tienes el vértice es menos 2, porque h vale menos 2 y k vale menos 9. Y si ya tenemos el vértice, podemos graficarlo. Ubicas menos 2 en x, menos 9 en y, y a partir del vértice nace la parábola. Pero ¿cómo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Depende de lo que está acá adelante. Coeficiente principal 1, positivo. Hacia arriba. Graficas hacia arriba y ya está. En este caso no quiero mayor exactitud, simplemente grafícalo como quieras. No importa, no me importa acá la exactitud porque lo que me están pidiendo, ¿qué es? ¿Cuál es el valor mínimo? Este es el mínimo valor. El mínimo es 9, menos 9. Imagina por acá, baja, 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 y hay un punto más bajo que es menos 9. De ahí sigue subiendo. Punto más bajo, el mínimo valor que puede tomar esa función es menos 9. Con eso ya tienes la respuesta. ¿Cuándo voy a querer mayor exactitud? Cuando me pidan graficar. Ahí sí hay que tener mayor exactitud. Pero si solamente me piden calcula el dominio, el rango, o calcula el mínimo valor, puedo graficar así. Una parábola que se abre hacia arriba, listo. Si de repente lo he graficado un poco más amplio así. O lo he graficado un poco más, no tan amplio, ya no importa. No quiero mayor exactitud, solamente quiero saber dónde está el mínimo valor en menos 9. Y la parábola se abre hacia arriba. Ya está. Este vendría a ser el mínimo valor, menos 9. Utilizando la fórmula. Ese con la fórmula. A ver, el problemita 4 también es parecido. A ver, veamos. Sí, vamos a utilizar la fórmula también ahí. Es una función cuadrática, sí, pero está completamente desarrollada. X al cuadrado menos 6x más 8 y te dice indica verdadero o falso. Su vértice es el par ordenado 3 menos 1. Su mínimo valor es menos 1. La gráfica de la función h interseca al eje y en el punto 0,8. A ver, por fórmula, ¿no? Utilizamos ahí la fórmula. ¿Cómo es la fórmula? 1, coeficiente principal, A, menos 6 AC de B. La fórmula es H es igual a menos B sobre el doble de A para las funciones cuadráticas. Y si quiero encontrar la segunda componente acá, simplemente reemplaza, en esta función reemplaza H por F de H. Empezamos con H. ¿Siempre va a empezar con menos? Sí, la fórmula siempre es con menos. Es menos el lineal, lo que valga el lineal, que es menos 6 sobre el doble del principal, 1.
Menos por menos más, 6 entre 2, 3. H vale 3. Y si queremos encontrar K, reemplace este valor H en la función. K es igual a H de 3. Ojo que esta H y esta H son diferentes, ¿no? Este de la función y este de la componente. En álgebra, cuando tú veas una letra y vuelve a repetirse, no son siempre las mismas letras. Ojo. Acá lo pongo poner como F si gustas. Reemplaza. Acá ponle 3. 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 8. Acá te sale 9 menos 18 más 8. Te sale menos 1. A ver. Acá te sale 9. Acá menos 18 más 8. 9 más 8, 17. 17 menos 18 menos 1. Entonces ya tienes el vértice. H vale 3 y la segunda componente K menos 1. ¿Podemos graficarla? Sí, podemos graficarla. Si quieres, o de ahí mismo, basta con el vértice, podemos sacar. Ver si la 1 y la 2 es verdadero o falso. Lo voy a graficar. Ubicas el vértice 3 menos 1. Bueno, ahí me adelanto. Ubico el vértice 3 menos 1. De aquí sale la parábola. Fíjate cómo empieza. El coeficiente principal es 1, o sea positivo. Significa que la parábola se abre hacia arriba. Se abre hacia arriba. Ya, pero puede ser así, más abierto. De repente puede ser mucho más cerrada. Yo tengo cantidad de formas de graficar la parábola. Lo que podemos hacer es el punto de corte, como dice acá. ¿Puede encontrar el punto de corte con el eje Y? Sí. ¿Cómo? ¿Cuándo equivale a 0? Pues punto de corte con el eje Y. Cuando equivale a 0. Si equivale a 0, reemplaza acá 0 al cuadrado menos 6 por 0, te va a quedar 8. 0, 0 te queda término independiente, nada más 8. La parábola va a cortar al eje Y en el punto 8. Entonces con eso tenemos mayor exactitud, ¿no? Este es el vértice, sí, de ahí sube la parábola, se abre hacia arriba y corta el eje Y en el punto 8. ¿Cuál es el mínimo valor? Menos 1. Nota un pequeño detalle ahí, que el mínimo valor siempre lo vamos a encontrar en la segunda componente. O sea, ni siquiera es necesario dibujar. Y ya tienes el vértice 3 menos 1, la segunda componente, o sea, en K, alcanza el mínimo valor. O puede ser el máximo valor de cómo se abre. Como se abre hacia arriba, claro, mínimo valor. En la segunda componente. La segunda componente te va a indicar cuál es el mínimo o máximo valor de la función. Mínimo valor que puede tomar la función menos 1. Con esto podemos decir cuál es verdadero y cuál es falso. Su vértice es 3 menos 1, sí, verdadero. Su mínimo valor es menos 1, sí, verdadero. Corta, la función corta en el punto 0,8, claro, este es el punto 0,8, pues. Para x0 y para y8. Esto también es verdadero. Por lo tanto, la alternativa D. Sí, muy bien. A ver, vamos a hacer un paréntesis para que puedan dar su examen o su práctica de 3 preguntas. Es para graficar, viene la gráfica de una recta y luego la gráfica de la función cuadrática en sus dos formas. En esta que es utilizando la fórmula o la otra que es más directa, ¿no? Vamos a ver. Ya tiene esta forma de binomio al cuadrado más o menos algo, de ahí mismo sacas el vértice, y si tienes el vértice ya puedes graficar. Y si por ahí quieres mayor exactitud, tabula el punto cuando equivale a 0, que es el punto de corte con el eje Y. Cuando equivale a 0, llévale tanto. Cuando equivale a 0, llévale tanto, ese te va a dar el punto de corte con el eje Y. O con la fórmula
La primera componente siempre va a empezar con menos y menos el lineal b sobre el doble del principal a. Y la segunda componente reemplazas ese valor de h, te sale h1, reemplázalo en la función 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 7. Y ese valor que te sale es la segunda componente. Sí, muy bien. Ahora sí. Entonces, tienen unos... El examen ya debería estar habilitado. A ver, puede comenzar con tu examen. Sí, ya está habilitado el examen. Pueden comenzar con su examen. Tienen aproximadamente unos 12 minutos, ¿ya? 12 minutos aproximadamente, contando desde ahora. Son las 10. Hasta las 10:50, ¿ya? Hasta las 10:50, sí. A ver, pueden comenzar. A ver, yo te comparto. ¿Dónde está el examen? A ver. Clase. No, no. 8 debe ser ahí. Ya, a ver. Ese del enlace me parece. A ver, entra ahí. Ya. Pueden comenzar, ya está corriendo el tiempo. Ya, muy bien. Entonces tienes 12 minutitos ya para que puedas terminar tu práctica de 3 preguntas. Ok. Comienza ya.
A ver, ¿cómo vas? ¿Tienes tiempo todavía? Todavía te quedan unos 2 minutos más. 2 minutitos más, ¿ya? A ver, puedes continuar. Tienes tiempo todavía. 2 minutos más. Continúen. Muy bien. Ahora sí. A ver. Vamos a continuar con la clase. Ya, a ver. Ya, a ver, te digo tu promedio. Tienen un promedio de 12.5. 12.5. Tienen un promedio, sí, de 12.5. Ya está, muy bien. Vamos a continuar. A ver, vamos a ver el problemita 5. A ver, veamos.
para este problema te dice, bueno, te dan esta tabla que muestra el dominio y rango de una función lineal, te dice. Ah, ya. En un ratito resolvemos ya, Fran. Esos tres problemitas, lo podemos hacer y lo podemos hacer ya, en un ratito. Creo que algunos hoy ya están terminando. Y hacemos los tres problemas, lo hacemos, ¿sí? A ver. Nos dice, en la tabla adjunta se muestra parte del dominio y rango de una función lineal f. Determine la suma de m más n. Que te dan x, f o y es lo mismo. ¿Te fijas? Cuando x vale 2, y vale 5. Cuando x vale 10, y vale 21. Tomamos esto. Recuerda que una función lineal tiene esta forma. Ax más b. Y o f de x, ax más b. Para encontrar el valor de a y de b, solamente bastan dos puntos. Cuando x vale 2, y vale 5. Cuando x vale 10, y vale 21. Bastan esos dos. Claro, no podríamos utilizar esto porque no sabemos cuánto vale m y acá no sabemos cuánto vale n, pues. Pero basta con estos dos. Cuando x vale 2, y vale 5. Cuando x vale 2, y vale 5. Y esto reemplázalo acá. En vez de x2 y en vez de y 5. Te va a quedar 5 igual a 2 veces a más b. Para el otro punto, cuando x vale 10, y vale 21. Esto también reemplázalo. Cuando x vale 10, y vale 21. Te va a quedar una segunda ecuación que es 21 igual a 10 veces a más b. 21 igual a 10 veces a más b. Y habría que resolver este sistema de ecuaciones. Resolver estas dos ecuaciones para encontrar cuánto vale a y cuánto vale b. Ahora, esto lo podemos resolver, generalmente se resuelve este tipo sumando o restando, ¿no? En este caso conviene restar. Voy a restar de abajo hacia arriba. 21 menos 5, ¿cuánto es? Y todo está 10a más b menos 2a menos, acá también menos. Resta. 21 menos 5 es 16. 10a menos 2 veces a es 8a, b menos b 0. Restamos. 21 menos 5, 16. Igual 10a menos 2a es 8a, b menos b 0. De ahí despejas a vale 2. Y si ya tenemos el valor de a, podemos reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones para encontrar el valor de b. Acá no le puedo reemplazando. En cualquiera de las dos. Bueno, voy a reemplazar en la primera, que 5 es igual al doble de a, 2 veces 2 más b. Ya te sale 4, pasas a restar, 5 menos 4, 1. B vale 1. Con estos dos valores ya tenemos la función lineal. A vale 2, b vale 1. Entonces nuestra función lineal tiene la forma de un 2x más 1. Con eso ya podemos encontrar m y n. Acá te dice cuando x vale 6, y vale m. Podemos reemplazar. Cuando x vale 6, y vale m. Reemplaza. X vale 6, y vale m. 12 más 1, 13. M vale 13. Y también podemos utilizar este otro punto para encontrar el valor de n. Cuando x vale n, y vale 11. Reemplaza. Cuando x vale n, y vale 11. Te queda 11 igual a 2n más 1. 1 pasa a restar, te queda 10. El 2 pasa a dividir. 10 entre 2 es 5. Despejando n.
Y con eso ya podemos dar la respuesta, que es calcular la suma de m más n. Bueno, m vale 13, n vale 5, la suma es 18. Bien, con eso tenemos la respuesta. Esta preguntita, creo que en los últimos exámenes de admisión, vino una preguntita así en el examen de admisión. Te daban una tabla y te decían, son los elementos de una función lineal. Calcula cuánto vale tal cosa. Tiene la función lineal, reemplaza obviamente esto después. Primero 2, 5, 10, 21. Sale la ecuación, dos ecuaciones, resuelves las dos ecuaciones, encuentras el valor de A y de B y ya tienes. Y ya después lo que te pidan, pues, ¿no? Puedo seguir reemplazando. Cuando x vale 6, y vale m para encontrar el valor de m. Cuando x vale n, y vale 11 para encontrar el valor de n. Ok, entonces ahí sale 18. Hagamos el problemita 6 también. Del problema 7, del problema 8 de repente, ¿bien? Ujú. Faltando unos minutos para terminar, resuelvo los tres problemas de la práctica. A ver, veamos, para ese problema 6, te dice, halla el área de la región triangular formada por las rectas y igual a menos x menos 1, y igual a 2x menos 13 y el eje de las ordenadas. El eje de las ordenadas es el eje y. Al eje y se le llama ordenadas, eje de ordenadas. Y al eje x, abscisa. El eje y, ¿no? Hay que graficar esas dos rectas y calcular el área del triángulo que va a salir, o el triángulo que va a ser generado por esas dos rectas y el eje y. A ver, para graficar una recta se tabula. Para la primera, y menos x menos 1 cuando x vale 0. Mira, ya de frente. Si x vale 0, y vale menos 1. Al revés, si y vale 0, menos pasa como más, x vale menos 1. Lo podemos hacer directamente la tabulación. Si x vale 0, te queda y menos 1. Y si y vale 0, menos pasa como más, x vale menos 1. Y en el eje x menos 1, y en el eje y también menos 1. Y pasa la recta por esos dos puntitos. Para la otra, igual, podemos tabular. Cuando x vale 0, te queda menos 13. Al revés. Cuando y vale 0, este menos 13 pasa a sumar 13 y el 2 pasa a dividir, te queda 13 medios. Lo podemos dejar así en fracción. En el eje X 13 medios y en el eje Y menos 13. 13 medios y en el eje Y menos 13 y por esos dos puntos pasa la segunda recta. Generan varios triángulos acá, ¿no? Pero te dice con el eje Y. Recta 1, recta 2 y el eje Y lo que va a generar es este triángulo. Nos piden encontrar el área de ese triángulo. Calcula el área del triángulo que generan esas dos rectas y el eje Y. Recta 1, recta 2 y el eje Y, este triángulo.
Para calcular el área de un triángulo basta la base y la altura. La base sí lo tenemos. Esto es la base. De -1 hasta -13, ¿cuántas unidades hay? ¿Cuál es la distancia? Bueno, de -1 a 13 o de 1 a 13, 12 unidades, pues. 12 unidades. 12 unidades. O si quieres resta, como gusta. Lo formal sería así, ¿no? La distancia, ¿cuál es la distancia de punto -1 al -13? Simplemente restas -1 menos -13 y le sacas el valor absoluto. Te queda más, 13 menos 1, 12. Valor absoluto de 12, 12. La distancia es 12. 12 unidades, que eso vendría a ser la base. Ya tenemos la base, pero la altura no la obtenemos todavía. Entonces, vamos a encontrar la altura. Esta vendría a ser la altura. Vamos a llamar esto altura. Y para encontrar la altura, ¿qué necesitamos? El punto de corte de las dos rectas. Podemos encontrar dónde se van a cortar esas dos rectas. Eso nos va a generar la altura. El punto de corte. ¿Cómo se encuentra el punto de corte de dos funciones o de dos rectas? Simplemente basta igualar este punto de intersección o este punto de corte simplemente, y en general se cumple eso para todas funciones que se cortan. Es una función f y g, se cortan y quieres saber este punto de corte igual a las dos funciones. Y resuelve la ecuación y vas a obtener el punto de corte. Punto de intersección o punto de corte cuando igualamos ambas rectas. Una es menos x menos 1 y la otra es 2x menos 3. Acá lo puedo escribir. Punto de intersección, igualamos ambas ecuaciones. Ambas ecuaciones. O ambas funciones, ¿no? Igualamos ambas funciones. Una es menos x menos 1 y la otra es 2x menos 3. Al igualar y resolver la ecuación vamos a obtener el punto de corte. Menos pasa como más, 3x, este menos pasa como más, 13 menos 1, 12. El 3 pasa a dividir 4. Con eso obtenemos que el punto de corte, donde se van a cortar esas dos rectas, es en x igual a 4. Basta con eso porque de 0 a 4 son 4 unidades. Y ya tendríamos la altura y la base. Y con eso ya podemos encontrar el área de ese triángulo. 12 por 4 entre 2. Sacarle mitad, 24 unidades cuadradas. 24 unidades cuadradas. Hemos tabulado o graficado ambas rectas. Y si queremos el punto de corte, igualamos ambas funciones. Nos alcanza para un problemita más. A ver. A ver, ¿qué nos alcanza para un problemita más? Aquí sería la C, pues, ¿no? Y... a ver, ya, hacemos este problema ¿ya? Y después termino con los ejercicios del examen. A ver, ¿qué nos dice?
Revísalo. Miguel es un vendedor que está evaluando dos alternativas en relación al salario que ofrecen. Un sueldo fijo mensual de 1.000 soles más el 5% de las ventas. O un sueldo fijo mensual de 800 más el 10% de las ventas. Estas son dos propuestas, se pueden representar como dos funciones lineales de las ventas del mes, cuyas gráficas se intersecan en el punto P. ¿A qué valor de venta corresponde el punto? Ni siquiera es necesario graficar. Es 1.000 soles más el 5% de las ventas. Pero ¿cuál es el total de ventas? ¿Cuánto se ha vendido en total? ¿Cuántos soles? No sé. Ponle X. Ventas del mes X o 100X. Acá utilizo una estrategia del aritmético, de razonamiento matemático, para no trabajar con fracciones porque le vamos a tener que sacar el 5%. O va a ser más fácil sacarle el 5%, va a ser más fácil sacarle el 10% a una cantidad 100. O sea, fácilmente puedo ver en total de ventas X. Pero al sacarle el 5% me va a quedar en fracción y no quiero que me quede en fracción. ¿Por qué? Para hacerlo más rápido. La misma estrategia que ves en aritmética o en RM, ¿no? Donde dice la mitad del número de alumnos, la mitad, dice, bueno, que el número de alumnos sea un 2X mejor, para que no trabaje con fracciones. Entonces, por eso, ¿ya? Es más estrategia colocarle este 100X que simplemente X. Este sea el total de ventas, 100X. Entonces, la primera propuesta es 1.000 más el 5% de 100X, te va a quedar 1.000 más 5X. La segunda propuesta, o el segundo sueldo que podría recibir es de 800 más el 10% de las ventas, 10X. 800 más 10X. ¿Sí? Mira. Y me ahorro trabajar con las fracciones. Eso es más estrategia, ¿ya? Darme esto, 100X. Entonces acá se lo pongo por estrategia, ¿no? Para resolver los problemas más rápido y no trabajar con fracciones porque sería más tedioso hacer las operaciones. Esto es más estrategia. Esas son las dos propuestas o los dos sueldos que podría recibir. ¿Qué más? Esas dos propuestas se pueden representar como dos funciones lineales. Sí, pues si graficas esto es una lineal. Exponente 1, esto es una recta. Esta también es otra recta. Son dos rectas. ¿Puedo graficar? No es necesario graficar. Porque queremos el punto de intersección. ¿Dónde se van a intersectar esas rectas? En un punto P, te dice. ¿A qué valor de ventas corresponde ese punto? Del problema anterior, cuando dos funciones se cortan o dos rectas se van a cortar, bueno, en general, si tienes dos funciones, pueden ser funciones cualesquiera, una función f y una función g, si quieres este punto de corte, igual a las dos funciones. Y resuelve la ecuación que te va a salir. ¿Cómo encuentras el punto de corte? Igualando las dos funciones. Siempre, siempre cumples. Yo tengo una función y esta es otra, donde se van a cortar estas dos funciones, no es necesario graficar, simplemente basta igualar. Las gráficas se van a intersecar, se van a interceptar, se van a cortar. ¿En qué punto? Basta igualar la una con la otra y resolver la ecuación. 800 pasa, te queda 200, 5x pasa a restar, te queda 5x, pasa a dividir, te queda 40. Se van a cortar cuando x vale 40. Pero, ojo, acá te dice, ¿no? ¿A qué valor de venta corresponde ese punto? Ya, pues si x vale 40, hay que reemplazar, porque nosotros hemos colocado que las ventas del mes es 100 por x. Como x vale 40, reemplázalo. Estos están pidiendo. ¿Cuánto es la venta del mes? En ese punto. Cuando x vale 40, reemplazamos. Va a quedar 100 por x. Porque me dan 4.000, pues, ¿no? 4.000. Las ventas en ese momento es de 4.000. Las ventas, a ver, lo voy a poner así, ¿no? Es al revés, 100 por x. 4.000. Las ventas en ese
Ese punto de corte es de 4000. O sea, gráficamente, si lo quiere graficar, más o menos estaría pasando así. Ojo, positivo, positivo, son dos rectas que se inclinan hacia la derecha. Más o menos así. ¿Y esto dónde pasa? En 4000. Se cortan en 4000. En el eje X, cuando el eje X vale 4000. No sé, no, ni siquiera es necesario la gráfica, solamente basta igualar, encontrar el valor de X y reemplazarlo acá. Eso queremos. Las ventas del mes, 4000. Con eso ya tienes la respuesta. Sí, muy bien. Nos vamos a quedar ahí, terminamos con este problemita. Voy a resolver rápidamente los tres problemas. Estamos acá. Mira, esta tabulas. Acá te sale la B, se salía ahí. ¿Me puedes doblar rápidamente? Cuando X vale 0, Y vale 5. Revés, cuando Y vale 0, si Y vale 0, X vale 5 también. Pasa por 5, 5. La B. Por acá, encuentra el vértice. Si igualas esto a 0, te queda 2. Todo lo que venga después, 3. El vértice es 2, 3. El vértice es 2, 3. Y hacia arriba porque positivo. Hacia arriba. Esta no. Descartas, ¿no? Esta 2 no. Hacia arriba. Pero con el vértice 2, 3, la única que cumple es la D. Y está con la fórmula. H, ¿cómo lo encuentras? Menos el lineal que vale menos 6 sobre el doble del principal que vale 1. Te queda 3. Y K reemplazas. 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 5. Ya te queda 9 menos 18 más 5. O sea que K vale menos 5 menos 4, ¿no? Menos 4. Ya tienes el vértice de la parábola que es en el punto 3 menos 4. Menos 3 menos 4. 3 menos 4, hay dos que son. Y hacia arriba porque el coeficiente principal es positivo. Solamente hay dos que podrían ser la A o la B. ¿Y cómo descartas? Hay que tabular un punto, pues. ¿Qué punto dijimos cuando X vale 0? Tabular cuando X vale 0. ¿Cuánto vale Y? Si X vale 0, reemplaza acá. 0, 0 te queda 5, pues. Tengo que ver 0 al cuadrado menos 6 por 0 más 5. 0, 0 te queda 5. Cuando X vale 0, Y vale 5. A ver, ¿dónde está? La parábola, mira, esta no podría ser. Acá está cortando en 0, 0. Esta, porque esta va a subir un poco más. Sube, sube, sube y por acá se va a cortar en 5. Entonces la parábola va a ser así. De acuerdo a esto, la gráfica sería así. El punto 3 menos 4. Y se abre hacia arriba. Más así, ¿no? Más así. Y corta acá en el punto 5. En el eje Y lo corta en el punto 5. Algo así. ¿Cuál es la que más se parece? La A, pues. Esta no. ¿Corta en el 0, 0? No. Este. Avión sale ahí. Ahora, hay otra forma también, sí. Encontrando las raíces. Eso lo vamos a practicar en la full práctica, ¿ya? Hay una forma más que es encontrando las raíces de esta ecuación también. Por eso lo hacemos, lo podemos practicar en la full práctica. Muy bien. Vamos a quedar ahí, terminamos con eso, chicos. Nos vemos hasta después. Nos vemos en la full práctica, ¿ya? Ahí podemos terminar los problemas que están faltando también. Ok. Nos vemos, chao, cuídense. Hasta después.